Caballeros, muy buenos días. Qué placer volver a encontrarnos. Siempre digo lo mismo, pero de verdad, créame que para mí es un verdadero placer y un privilegio poder entrar a su casa esta mañana para compartir un tema que creo en mi corazón va a ser de mucha utilidad para todos nosotros. Por lo menos lo ha sido para mí. Quiero que cierre sus ojos por un minuto, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro buen Dios. Inclina tu rostro. Padre, yo quiero darte gracias por este momento. Señor, nos reunimos con el único propósito de adorarte, glorificarte y decirte que tú eres el centro de nuestra vida, que nuestra vida depende de ti y a ti sea la gloria y el honor. Ahora, Padre, disponemos nuestra mente y corazón para que tú seas quien nos hable. Toca nuestros corazones, transforma nuestras vidas y haz de nosotros la clase de hombres que tú quieres que seamos. Es para la gloria y honra de tu precioso nombre y bajo la guía de tu Espíritu Santo que oramos. En acción de gracias, amén y amén. Muy bien, quiero invitarle por favor esta mañana a que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo y se ubique en el capítulo número 3. Mateo, capítulo número 3. Y ojalá tenga a mano una libreta de notas y un lapicero porque creo que es muy importante que hoy tome nota de los temas o del tema que vamos a trabajar. Hace 15 días aprendimos y otros recordamos las claves para solucionar conflictos. Aprendimos una serie de pasos para resolver el conflicto o los conflictos que se hayan presentado y es el anhelo de mi corazón y mi esperanza que muchos de ustedes, por no decir que todos, hayan podido resolver las diferencias que se hayan presentado en casa durante los últimos días, pero en otros casos que estén en vía de solución. Ahora, lo que me preocupa es que muchas personas volvieron a reincidir, volvieron a discutir, volvieron a tener nuevos conflictos y ahora tienen un nuevo asunto que resolver. Y en no pocos casos este nuevo asunto se suma a una larga lista de temas que están en conflicto. La semana pasada escuché una enseñanza del pastor Rick Warren que me dejó pensando mucho y creo que es importante que la comparta o que comparta este tema con ustedes porque entendí que la importancia no es solamente solucionar el conflicto, no es solamente reconciliarnos con aquella persona con quien hemos estado peleando o discutiendo, sino cortar de raíz lo que causa el problema. Porque si no lo hacemos, sencillamente estaremos todo el tiempo pidiendo perdón, hablando, reconciliando y seguiremos dando una serie de círculos en nuestra vida que no es otra cosa que discutir, distanciarnos, arreglarnos para volver a discutir, para volver a distanciarnos y para después tener que volver a pedir perdón. Aprendí entonces que el problema no es la discusión, sino aquello que hace que discutamos. Y lo que hace que discutamos es el enojo. Por lo tanto, debemos poner en práctica lo que el Señor Jesús dice y es colocar el hacha a la raíz del problema. Si nosotros tan solo quitamos los frutos, mientras haya árbol volverá a haber fruto. Tampoco podemos cortar el árbol, porque mientras haya raíz, tarde o temprano volverá a salir un árbol del cual volverán a florecer los frutos. Pero lo importante es que coloquemos el hacha a la raíz del problema y erradiquemos de manera definitiva lo que está causando el problema. Hay que aprender a manejar el enojo. Acompáñeme con estos pensamientos en su cabecita en Mateo capítulo número 3 y lea conmigo el versículo 10. Va a aparecer en la pantalla, por lo tanto ayúdeme, acompáñeme y léalo conmigo. Dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. ¿Se da cuenta? Aquí el propio Señor Jesús nos enseña cómo debemos solucionar un asunto que está causando dificultades. Definitivamente tenemos que cortarlo de raíz.
el hacha ya está puesta a la raíz del árbol. Y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Cabe anotar que es árbol que no da buen fruto, es decir, aquel árbol que está dando problemas, aquel árbol que está dando, aquella situación que nos está dando problemas es la que hay que cortar de raíz. Por supuesto que las cosas buenas no hay que cortarlas, que las cosas buenas y lo que está funcionando bien, pues tenemos que cultivarlo y seguirlo disfrutando. Pero todo aquello que no esté dando buen fruto, hay que cortarlo y arrojarlo al fuego, pero hay que cortarlo de raíz. Ahora escúcheme, el enojo no es malo en sí mismo. El enojo es un mecanismo de defensa que Dios nos dio a todos los seres humanos. Si tú, al igual que yo, eres un ser humano, es normal, es natural que te enojes. Hay momentos en que nos vamos a enojar. El problema no es el enojo. ¿Sabes por qué? Porque el enojo es la válvula de escape al dolor, a la frustración y al miedo. La válvula de escape al dolor, a la frustración y al miedo. Cuando estamos haciendo algún trabajo y nos machacamos un dedo y nos aporreamos y nos duele, y eso nos causa enojo y hasta en algún momento rabia. Cuando nos frustramos por algo que no pudimos lograr o por algo que se sale de nuestro control, eso nos produce enojo. Pero también cuando tenemos temor al mañana, temor a lo que va a pasar, eso produce enojo en nuestros corazones. Entonces no podemos decir que el enojo en sí mismo es malo. Lo malo es no saber manejar el enojo. Lo malo es la dificultad que usted y yo tenemos para manejar el enojo. El apóstol Pablo escribe a los Efesios y en el capítulo 4, versículo 26 de su carta dice: si se enojan, no pequen. ¿Se da cuenta? Él no está condenando el enojo. Él no está diciendo es que un hombre cristiano no se puede enojar, no se debería enojar. No, sencillamente está diciendo, hey, si te enojas, por favor, no peques. El problema no es el enojo, el problema es qué hacemos mientras estamos enojados. ¿Cómo reaccionamos cuando estamos enojados? Hay enojos que nos llevan a pecar. Ahí es donde tenemos que tomar decisiones radicales. El problema ni siquiera es el enojo, el problema es qué hacemos mientras estamos enojados. Escucha estas estadísticas, las conseguí de internet, pero me llamaron la atención. Según las estadísticas oficiales, en el primer trimestre de este año, es decir, enero, febrero y marzo, en este primer trimestre se reportaron más de 15,000 casos de violencia intrafamiliar, entre los cuales el primer lugar lo ocupa Bogotá y el segundo es Antioquia. Tremendo que estemos liderando en las estadísticas de violencia intrafamiliar. Incluso casi que puedo asegurar, y estoy recordando unas estadísticas que dicen que Antioquia es el primer departamento en violencia contra la mujer. Qué triste que esas estadísticas nos estén afectando a nosotros. Ahora, ¿sabe qué es lo grave? Lo grave es que durante este tiempo de cuarentena o de aislamiento obligatorio, los casos de violencia intrafamiliar se han disparado y las denuncias por maltrato se han multiplicado. Y no pocos hogares cristianos han sido víctimas de este flagelo. Muchas mujeres y muchos hombres también se han quejado de ser víctimas de violencia en sus propios hogares durante este tiempo. Y la pregunta que viene a mi mente es, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? La respuesta es muy sencilla, porque la gente está enojada y no sabe cómo manejar su enojo. Por eso Dios puso en mi corazón que tratáramos este tema el día de hoy y aprendiéramos a reducir los niveles de enojo para manejar no solo el resto de esta contingencia, sino el resto de nuestra vida. Lo primero que quiero decirte es que si te enojas, no eres un ser raro. Es normal
que te enojes? Pues hay muchos factores que propician esto. La falta de trabajo o el exceso del mismo. Hay hombres que se han quejado que durante este tiempo han tenido que trabajar jornadas mucho más largas que lo que hacían antes. Es decir, que la falta de trabajo o el exceso del mismo puede producir estrés y puede producir enojo. El tener que estar encerrados en nuestras casas, el tener que compartir con otras personas, el poco o mucho espacio que tenemos en casa, el tener que estar cuidando a los niños durante 24 horas al día, la falta de recursos, la incertidumbre de lo que ocurrirá mañana y muchos otros factores son detonantes del enojo. Pero quiero que recuerdes hoy que el enojo no es malo en sí mismo. Lo malo es lo que haces estando enojado. Lo malo es ese enojo pecaminoso, ese enojo descontrolado que te lleva a pecar injustificadamente. Escuché que hay dos maneras de reaccionar frente al enojo. ¿Lo hacemos como lo hacen las tortugas o lo hacemos como lo hacen los zorrillos? Si tú reaccionas al enojo como lo hacen las tortugas, simplemente te metes en tu concha, te escondes y crees que de esta manera se solucionará el problema, pero déjame decirte que no solucionarás absolutamente nada. Por otro lado, está la reacción de los zorrillos. ¿Te acuerdas? ¿Sabes lo que hace un zorrillo? El zorrillo esparce un aroma que apesta todo el lugar y saca corriendo a todos los que estén en casa. No podemos reaccionar ni de una ni de otra manera. No podemos enconcharnos y meternos dentro de nuestro caparazón porque no solucionaremos nada. Pero tampoco podemos reaccionar y hacer daño a toda la casa. Lo que tenemos que aprender es a manejar correctamente nuestro enojo. No es el enojo de otra persona, no es el enojo de los que estén alrededor, es el tuyo. Es el mío. Cada uno de nosotros debe aprender a manejar el enojo para no meterse en más problemas. Escúchame, estas estadísticas o estos datos, más que estadísticas, son unos datos que me llamaron mucho la atención. En primer lugar, los hombres tendemos a enojarnos más que las mujeres. Uno a veces tiene la idea que son las mujeres las que más se enojan. Pero un estudio o varios estudios han determinado que los hombres nos enojamos mucho más que las mujeres. En segundo lugar, dice que las mujeres suelen enojarse más por las personas y los hombres más por las cosas. A nosotros nos saca de quicio una máquina que no funciona, cuando el internet está fallando, cuando el automóvil no enciende, cuando el dispensador de bebidas se trabó, etcétera, etcétera. Nos enojamos por causa de las cosas. Las mujeres se enojan más por causa de las personas. En tercer lugar, encontré que los hombres solteros son más propensos a enojarse que los casados, pero que en ambas circunstancias, tanto solteros como casados, el lugar donde más descargamos la ira es en casa. Y tiene cierta razón de ser, porque cuando nos enojamos y nos airamos fuera de casa, en el trabajo estamos en riesgo, entonces tratamos de controlarnos. Uno no explota en el trabajo y tira todo, pero en casa somos los dueños, en casa. Por eso es que es en la casa donde más descargamos la ira y lastimosamente lo hacemos con los seres que más amamos, con las personas a las cuales más deberíamos tener en nuestros corazones y proteger de alguna manera. Y lo último que encontré es que los matrimonios exitosos no son aquellos donde no hace presencia el enojo, sino aquellos en los que se aprende a manejarlo. ¿Escuchaste esto? Los matrimonios exitosos no son aquellos donde no hace presencia el enojo, sino donde se aprende a manejarlo. Entonces yo creo que esta mañana lo que hagamos es mirar algunos pasos para manejar el enojo. Algunos consejos para manejar el enojo. Así como aprendimos hace 15 días unos pasos para solucionar conflictos, hoy quiero enseñarte unos pasos para manejar
el enojo. El primer paso que tienes que dar es considerar el costo del enojo descontrolado. Considerar el costo de enojarte y pecar estando enojado. Es más posible, es más probable que aprendas a controlar tu enojo cuando entiendes que el enojo descontrolado trae consecuencias muy, muy costosas sobre tu vida. Por eso lo primero que tenemos que hacer es aprender a considerar el costo del enojo descontrolado. Mira estos versículos que aparecen en la Biblia. Proverbios, versículo 29, en el verso 22 dice: el hombre iracundo provoca peleas, el hombre violento multiplica sus crímenes. ¿Has oído de alguien que hoy está en la cárcel a causa de un enojo mal manejado? ¿Has oído alguna persona que mató a su compañera o compañero sentimental sencillamente en un ataque de celos? ¿Oíste alguna vez o participaste en una pelea solamente porque te enojaste, porque te violentaste? El hombre iracundo provoca peleas. El hombre violento multiplica sus crímenes. Otro versículo, Proverbios capítulo 15, versículo 18 dice: el que es iracundo provoca contiendas, el que es paciente las apacigua. Se da cuenta de los dos polos. El que es iracundo anda peleando con todo el mundo, provoca las contiendas, pero aquella persona que es paciente apacigua los temas. Otro versículo más, Proverbios capítulo 14, verso 29. El que es paciente muestra gran discernimiento. El que es agresivo muestra mucha insensatez. Y podemos pensar que agresividad es sinónimo de irascibilidad. Y la ira es el enojo descontrolado. O sea, recuerda, el enojo no es malo en sí mismo. El enojo es una válvula de escape para el dolor, la frustración y el temor. Es decir, que como sentimiento o emoción, Dios nos lo colocó y nos permite utilizarlo. No está mal que te enojes. Hay circunstancias que te producen enojo, que te hacen... El problema está en lo que haces estando enojado. Y eso es lo pecaminoso. La irascibilidad es ese enojo descontrolado. Y la paciencia es una virtud que muy pocos tenemos o tienen, pero en la que muchos tenemos que trabajar. El que es paciente muestra gran discernimiento, el que es agresivo, irascible, muestra mucha insensatez. Ahora, un final. Proverbios capítulo 14, verso 17 dice: el iracundo comete locuras, pero el prudente sabe aguantar. ¿Cuántas veces has tenido que decir: uy, es que eso lo hice en un momento de ira? Eso no lo debía haber hecho, pero es que la rabia se me subió a la cabeza y la sangre al cerebro y no lo pensé con cabeza fría. Porque esa es una realidad bíblica. El iracundo comete locuras y en no pocos casos dañamos relaciones, dañamos personas, ofendemos a quienes confían en nosotros. Escucha esto que es tremendo. Siempre pierdes cuando pierdes la calma. Siempre pierdes cuando pierdes la cabeza. ¿Sabes qué? Pierdes el respeto, pierdes el amor de tus familiares, puedes perder tu empleo, puedes perder la salud. Siempre pierdes cuando pierdes la calma. Porque ¿sabes qué? No hay nada que destruya más una relación que el enojo descontrolado. No hay nada que destruya más una relación que la ira. Hoy muchas mujeres están desilusionadas de su matrimonio o de ese esposo que creían era una mejor persona al tener que compartir y convivir durante más de 60 días, 24 horas al día con ellos. Muchas veces nos veíamos únicamente en las noches o un rato en el día, pero en este tiempo hemos tenido que compartir y convivir durante 24 horas al día por más de 2 meses.
Y creo que esto ha sacado de casillas a muchas personas. Nada destruye más que la ira. Nada destruye más las relaciones que el enojo mal manejado. Proverbios capítulo 11, en el versículo 29 dice: el que perturba su casa no heredará más que el viento, y el necio termina sirviendo al sabio. ¿Sabes qué significa ese versículo? ¿Sabes qué significa eso de que no heredará más que el viento? Sencillamente significa que se quedará sin absolutamente nada. El que perturba su casa se quedará sin hogar, se quedará sin familia. Tarde o temprano esas personas le van a sacar la factura. Por eso es que es grave la ira. Por eso es que es grave el enojo mal manejado. Y por eso lo primero que tienes que hacer es considerar el costo del enojo descontrolado. Hey, si te das cuenta de que con ese enojo mal controlado o con ese desbordamiento de agresividad vas a terminar en problemas, vas a terminar perdiéndolo todo, creo que entonces vas a tomar decisiones y le vas a poner freno a tu enojo. Paso número 2. Decídete a manejar el enojo. Decídete a manejar la ira. Hay que tomar decisiones. Tiene que ser una elección deliberada. Tienes que anticipar las reacciones. Porque escúchame esto, solo hasta que te canses de hacer daño a otra persona, tomarás la determinación de manejarla. Solo hasta que tomes la decisión de manejar este problema del enojo, empezarás a manejarlo. Y quiero decirte algo, deja de decir que no puedes, deja de pensar que es que así soy yo, es que Dios me hizo así, es que yo lo he intentado muchas veces y nunca lo he logrado. Recuerda lo que Pablo le dijo a los Filipenses, capítulo número 4, verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en Cristo que podemos dejar esos malos hábitos, es en Cristo que podemos superar muchas cosas que antes hacíamos. En Cristo todo lo puedo. Sin Cristo no puedo hacer nada. Por eso el Señor dice, o la palabra de Dios dice, separados de Él, nada podemos hacer. ¿Quieres solucionar tu problema? ¿O quieres continuar el resto de tu vida en ese círculo vicioso de enojarte, hacer daño, aislarte, tener que reconciliarte para volver otra vez a enojarte? ¿Sabes? El problema es que las cosas están afuera, no las puedes controlar. Tus emociones, las frustraciones no las puedes controlar. El dolor que te producen ciertas cosas no lo puedes controlar, pero sí puedes controlar tu reacción. Sí puedes controlar el enojo que te producen esas cosas. ¿Hay temor al mañana? Claro que sí. Pero si sabemos que estamos de la mano de Dios y que Dios nos ha prometido darnos una tierra en heredad y que si le agradamos a Él, Él nos hará entrar, pues entonces tenemos que tomar la decisión de manejar nuestro enojo. Te quiero decir algo, ya basta, deja de sacar excusas y asume la responsabilidad que tienes de manejar tus reacciones. Recuerda, no manejarlas trae un altísimo costo y puedes terminar perdiéndolo todo. Puedes terminar perdiendo tu familia, puedes terminar perdiendo a tu esposa, puedes terminar perdiendo a tus hijos, puedes terminar perdiendo tu trabajo. Si no controlas el enojo, vas a terminar solo. No heredarás más que el viento. No te vas a quedar sino con una ilusión y nada más. Quiero decirte algo adicional. Dios te dio algo que se llama dominio propio. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, el versículo 7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso te digo, deja de sacar excusas, deja de justificarte, deja de tratar de que todos entiendan que tú eres así. Sí, tú eres así, pero de la mano de Dios puedes cambiar. Todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Y Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y ese espíritu de poder es para poder cambiar, no para dañar todo, no para mandar ni hacer las cosas a nuestra manera, es para poder cambiarlo todo, porque también es un espíritu de amor. Y en tercer lugar, es un espíritu de dominio propio. Y yo sé que en algún momento de la vida lo has experimentado, ese poder para dominar tu enojo. Y te voy a poner un ejemplo porque estoy seguro de que esto lo has vivido alguna vez. Piensa si has pasado por esta situación. Estás en una situación donde todo está acalorado, estás discutiendo con tu esposa, con un hijo, estás discutiendo con alguien muy acalorado, estás en ese momento de máxima agitación donde todo se ha salido de control y de repente suena tu celular y contestas y dices, aló, buenas tardes. Sí, claro que sí, con el mayor gusto. Ok, no hay ningún problema. ¿Qué pasó ahí? Tuviste la capacidad de manejar el enojo, ¿te das cuenta? Cambiaste de un momento a otro una situación. No una situación, la situación siguió igual. La situación estuvo ahí. Pusiste pausa a tu enojo para tomar el teléfono y decir, oh sí, claro, no hay ningún problema. Con el mayor gusto. Mañana hablamos del tema. Tuviste la capacidad de dominar tu enojo, de manejar el enojo. Escucha este pasaje o este versículo, Proverbios 29:11. Ya lo habíamos visto ahorita, pero quiero retomarlo. Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarlo. ¿Eres necio o eres sabio? Yo te animo a que te conviertas en un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. El necio que edifica su casa sobre la arena es destruido y grandemente arruinado. Tú decides, ¿quieres ser un hombre sabio o un hombre necio? Toma la decisión de controlar tu ira. Toma la decisión por anticipado de manejar el enojo. Número 1, calcula o aprende a considerar el costo de tu enojo descontrolado. Número 2, decídete a manejar el enojo. Número 3, reflexiona antes de actuar. Esto sí que es común escucharlo. Es que yo no pensé, es que reaccioné, es que sí. ¿Cuántas personas conoces que primero hablan y después piensan? Estoy hablando de ti, seguramente. Por eso el paso número 3 es reflexiona antes de actuar, piensa, no seas impulsivo. Recuerda, detente a considerar el precio de tu enojo, detente a considerar el costo de lo que puedes perder por esa reacción impulsiva. Santiago, en el capítulo 1, versículos 19 y 20, dice esto. Mis queridos hermanos, es decir, que te está hablando a ti y me está hablando a mí. Nos está hablando a todos nosotros, los que lo escuchamos, los que leemos la palabra de Dios. Dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para enojar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Te lo repito, está hablándote a ti y a mí. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos, es decir, ustedes y yo, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Te puedo recordar el sermón del domingo antepasado, donde dice que Dios nos dará entrada a la tierra de la abundancia si se agrada de nuestra manera de vivir. Pues la ira es o produce un estilo de vida que no le agrada a Dios. Por eso, si tú quieres ser bendecido, si tú quieres ser respaldado por Dios, tienes que empezar a manejar la ira, a controlar ese enojo que te hace pecar cuando estás en esa circunstancia.
Y lo que Santiago nos recomienda son tres cositas sencillas. Número uno, ser listo para escuchar. Para no enojarte fácilmente, tienes que estar dispuesto a escuchar. Escucha a la otra persona, escucha a los otros integrantes de este conflicto. El problema es que nosotros queremos hablar primero, el problema es que nosotros queremos argumentar primero, resolver primero. Entonces lo que Santiago nos está recomendando es que estemos dispuestos a escuchar. Cuando estás dispuesto a escuchar, evitas enojarte fácilmente. En segundo lugar, para no enojarte fácilmente, tienes que controlar tu boca. Tienes que ser lento para hablar. Y lento para hablar no significa hablar despacio. Lento para hablar significa que te quedes callado durante un tiempo para escuchar a la otra persona. Ten cuidado con lo que dices, ten cuidado con tus palabras, piensa antes de hablar, porque si no después vas a tener que decir seguramente o lo que seguramente has dicho muchas veces. Ay, yo no quería decir eso. Ay, es que se me salió. No. Por no tener cuidado, has dicho cosas que no debías haber dicho, que tal vez querías decir, pero las dijiste en un momento de rabia, en un momento de exaltación, en un momento de piedra y dolor, y la dijiste con un tonito que hizo mucho daño. Es decir, que si quieres no enojarte fácilmente, número uno, tienes que estar dispuesto a escuchar, y número dos, tienes que controlar tu boca. Cuidado con lo que dices. Recuerda el versículo anterior, Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. En tercer lugar, para no enojarte fácilmente, tienes que ser lento para enojarte. Y esa es una consecuencia. Ese tercer paso, ese tercer puntico es el resultado de los dos anteriores. Escucha, si tú eres pronto para escuchar y lento para responder, ese tercer paso es automático. No te enojarás fácilmente. Mira, creo que fue uno de los presidentes de Estados Unidos, de los primeros presidentes de los Estados Unidos, el que dijo, cuando estés enojado, cuenta hasta 10. Y si estás muy enojado, cuenta hasta 100. Qué sabio consejo. Cuando estés enojado, cuenta hasta 10. Con calma. Cuando estés muy enojado, cuenta hasta 100. Eso te dará tiempo para calmarte, para no reaccionar en medio del fragor de la batalla. En medio del fuego tienes que tomar tiempo para calmarte. Reflexiona antes de reaccionar. Piensa antes de hacer. Piensa antes de hablar. Tienes que estar listo para escuchar y ser lento para hablar y para enojarte. ¿Y sabes algo más? Mientras esperas, puedes orar. Sí, mientras estás escuchando a la otra persona, mientras estás cerrando tu boca, puedes aprovechar ese tiempo para orar. En el Salmo 141, no estoy seguro si es el Salmo 151, discúlpeme, creo que es el Salmo 151, ahorita revisaré. El Salmo 151, el versículo 3 dice, Señor, ponme en la boca un centinela, un guardia a la puerta de mis labios. Es David orando a Dios y diciéndole, Señor, ponme un guardia a la puerta de mis labios, haz que no pronuncie una palabra inadecuada. Entonces, número uno, considera el costo de tu enojo descontrolado. Número dos, decídete a manejar la ira. Número tres, reflexiona antes de actuar. Número cuatro,
Descarga adecuadamente el enojo. Escucha, el enojo es una valvulita de escape, te lo dije desde el principio. Si tú no lo descargas, vas a explotar, te vas a enfermar. Eso es como la olla a presión, la olla atómica que muchos tenemos en casa. Tiene una valvulita de salida de la presión. Si esa válvula se obstruye, se daña o sencillamente no funciona bien, esa olla terminará explotando y hará mucho daño. Entonces tenemos que descargar adecuadamente el enojo. No es decir, no pasa nada, no es decir, a mí esto no me afecta, no. ¿Recuerdas un texto que leímos al principio? Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Es decir, hay que descargarlo. Hay que desahogar ese enojo. La causa de la ira genera más ira. Explotar hace que se explote más. Escuché alguna vez que la ira es como una adicción. Si no la manejas, cada vez vas a estar más y más y más y más enojado. Por eso tenemos que aprender a manejarla. Proverbios capítulo 15, verso 1 dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Descarga tu enojo. Manifiesta la causa. Reflexiona, ¿por qué estoy enojado? ¿Por qué estoy así? ¿Será que esto me dolió? ¿Será que esto me frustró? ¿No salió como yo quería? ¿No salió como lo tenía planificado? ¿No salió de la forma que esperaba? ¿O será que estoy temeroso sobre lo que vendrá? Pero trate de hacerlo calmadamente. Recuerde, la respuesta amable calma el enojo. La agresiva le echa leña al fuego. Paso número 5. Reprograme su mente. Reprograme su mente. Mire, quiero decirle esto, es muy, muy importante. La forma en la que usted y yo reaccionamos, la aprendimos. La aprendimos. La aprendimos de alguien, del papá, de la mamá, de los vecinos, de los amigos, de los compañeros. La aprendimos. Por eso tenemos que reaprender, desaprender lo que aprendimos mal y reaprender. La buena noticia es que lo podemos hacer. La buena noticia es que de la mano de Dios usted y yo podemos reaprender o reprogramar nuestra mente. Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo da este consejo: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. No se dejen meter en el molde del mundo, más bien aprendan a vivir de una manera diferente, renovando su manera de pensar, renovando esa forma en la cual nosotros nos rodeamos. Y un consejito que quiero darle: rodéese de las personas adecuadas, porque lo malo lo aprendemos, pero también lo bueno. Si nosotros nos rodeamos de gente iracunda, vamos a terminar igual que ellos. Si nos rodeamos de gente que sabe manejar los problemas y las situaciones, aprenderemos de ellos. En todas las áreas de nuestra vida tenemos que rodearnos de personas adecuadas. Proverbios, en el capítulo 22, versículos 24 y 25 dice: no te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con los iracundos, no sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. Más claro no lo puede decir. La palabra es certera, la palabra es eficaz. No te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con los iracundos. No sea que aprendas de sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. Y te tengo algo adicional, algo que te debería hacer pensar y reflexionar. Tus hijos aprenden de ti. Tus hijos aprenden de ti.
Si no los tienes aún, es tiempo para que reflexiones y cuando los tengas, ten en cuenta que tus hijos aprenden de ti. Pero si ya tienes hijos, mucho cuidado, porque qué tal que tú seas esa gente violenta de la cual Dios le diga a tus hijos, no te juntes con él. Y finalmente, punto número 6, o paso número 6, pídale a Dios que lo llene de su amor. Pídele a Dios que te llene de su amor, porque este es el verdadero secreto para el cambio. Por favor, busca primero a los Corintios capítulo 13, que es la epístola por excelencia del amor. Primero a los Corintios capítulo 13. Aquí está la clave para el cambio, estar lleno del amor de Dios. Porque el amor de Dios es paciente, el amor de Dios es bondadoso, el amor de Dios no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Estoy leyendo primero a los Corintios capítulo 13, entre el versículo 4 y el versículo 7. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Se da cuenta? Allí dentro de las características del amor verdadero es que no se comporta con rudeza, que no se enoja fácilmente, por el contrario, todo lo disculpa, todo lo cree. Hay que dar estos 6 pasos sencillos. Número 1, considere el costo tan alto del enojo descontrolado. Número 2, tome la decisión de manejar la ira en su vida. Número 3, piense antes de actuar, reflexione antes de reaccionar. Número 4, descargue adecuadamente el enojo. No se llene de esa ira ahí malsana, porque entonces cuando estalle va a ser peor. Descárguelo de manera adecuada. Número 5, reprograme su manera de pensar. Sea proactivo. Ese es un tema, una palabra que he escuchado frecuentemente en estos días. Sea proactivo. Piense cómo va a reaccionar. Reprográmese ya cómo va a reaccionar. Cambie su manera de pensar. Y finalmente pídale a Dios que lo llene de su amor. Porque el verdadero secreto de este cambio es estar lleno del amor de Dios. El fruto del Espíritu Santo, dice Pablo a los Gálatas capítulo 5, versículo 22, es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Queridos amigos, el problema no es tener discusiones. El problema ni siquiera es el enojo. ¿Sabe dónde está el problema? El problema está en el corazón. El Señor Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 34 dice, de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón es de lo que habla tu boca. Tienes que aprender a manejar el enojo. Pero antes que eso, tienes que pedirle a Dios que cambie tu corazón. Mira una de las tantas oraciones de David. Salmo 51, verso 10, dice David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. David le estaba pidiendo a Dios un corazón limpio, porque de la abundancia del corazón habla la boca, de lo que tienes allí en tu corazón. Muchachos, si no tomamos decisiones, el problema no es solucionar los conflictos. Los vamos a solucionar, aprendimos los pasos, pero el problema es que está tan difícil la situación que cada día vamos a estar más estresados, que cada día nos vamos a enojar más y finalmente nos vamos a quedar sin nada. O tomamos la decisión de controlar el enojo, de manejar el enojo, de descargarlo adecuadamente, o nos vamos a quedar sin nada, sin matrimonio, sin hogar, sin hijos, sin esposa, sin trabajo, sin absolutamente nada. Considera el alto costo de no manejar el enojo.
Toma la determinación de manejarlo. Reflexiona antes de reaccionar. Haz todo lo que hemos dicho que tienes que hacer. Reprograma tu mente para saber cómo reaccionar y pídele a Dios, por encima de todo, que te llene de su amor, porque el amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, y cuando lo hace no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Quieres cerrar tus ojos por un minuto? Ora conmigo. Pídele a Dios que cambie tu corazón. Hay circunstancias que no podemos manejar. Hay situaciones que se salen de nuestro control. Hay temores que nos hacen enojar. Hay frustraciones que producen enojo en nuestro corazón. Hay heridas que nos hacen rabiar. Pero hoy, Señor, queremos pedirte de todo corazón que nos llenes de tu amor, que nos abraces con tu amor, que pongas en nuestro pecho un nuevo corazón, un corazón limpio, un corazón sensible, como te lo pidió David. Yo lo quiero, Señor, para que pueda ser lleno de tu Espíritu Santo, de ese espíritu de poder, amor y dominio propio. Ese espíritu, Señor, que me da dentro de sus características amor, alegría, paz y paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y mucho dominio propio. Yo necesito, Señor, dejar de pelear. Yo necesito, Señor, dejar de estar teniendo que reconciliarme con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos, con mis padres, cada segundo o tercer día. Pero la única forma, Señor, es que tú reprogrames mi corazón, que me ayudes a cambiar mi manera de pensar y que siempre tenga en cuenta el altísimo costo que puedo pagar si doy rienda suelta o que tendré que pagar si doy rienda suelta a mi enojo. Guarda mi corazón, Señor, guarda mis labios, pon en mis labios un centinela, un guardia armado a la puerta de mi boca. Ayúdame, Señor, a ser el hombre que tú quieres que sea. Ayúdame, Señor, a vivir agradándote a ti, porque estoy convencido, Señor, de que lo que viene en adelante para mí, para mi familia, es espectacular, es increíblemente bueno. Solo que tú me lo darás o nos lo darás cuando te agrade nuestra manera de vivir. Gracias por esta mañana, gracias por este día. Ponemos toda esta semana en tus preciosas manos y pedimos tu bendición. Es bajo la guía de tu Espíritu Santo que oramos. En tu precioso nombre, Jesús. Y en acción de gracias, amén. Y amén. Muchachos, qué rico haber estado con ustedes. No olviden terminar su cafecito. Ojalá tengan una semana espectacular. Y ojalá muy pronto podamos volver a reunirnos en el templo para tomarnos un cafecito, para aprender de estos temas y seguir siendo hombres VIP, de valor, integridad y pureza, siendo hombres de bien. Un abrazo fuerte, que tengan un feliz día y una excelente semana. Auf Wiedersehen, Fish. Bueno, mejor dicho, chao, pescado. Ahí nos vemos.
vida y sustento, roca de mi corazón, en ti encuentro mi porción. En verano, en invierno, mi refugio eres eterno, con tu abrazo protector. Caerán las lluvias, soplarán los vientos, mas no me moverán, pues confiar